a tu criterio. Pues bueno, pues nada, buenos días a todos. Hoy tenemos como ponente a la doctora Andrea Alcalá Galiano del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que nos va a hablar un poco sobre las fracturas de tobillo en escáner. Recordad que podéis ir haciendo preguntas en el chat a lo largo de la charla, que se comentarán a posteriori de la charla. Así que nada, Andrea, cuando quieras, y puedes empezar. Una cosa, Andrea, es que estamos viendo Sí, superpuesta una pantalla pequeña a la pantalla de la presentación. a ver, así. Ahora mejor. Sí, A ver, gracias, gracias. la Gracias, gracias. del Zoom. Venga, Bueno, gracias. buenos días a todos. ¿Ahora se ve bien? Sí, sí, Muy bien, muy ¿Sí? bien. Gracias. Vale, nada, muchas gracias, Silvia, por la presentación. Quería agradecer también a Salva la oportunidad de dar esta charla. Y bueno, esto surgió a raíz de un incremento en la demanda de tags de fracturas de tobillo que empezamos a notar hace ya unos cuantos años en nuestro hospital, ¿no? Antes de empezar, quería dar también las gracias a Miguel Díez, radiólogo del Hospital 12 de Octubre, que es este jovenzuelo de aquí, y a Kiki Sánchez Murata, que es traumatólogo también de nuestro hospital. Bueno, las fracturas de tobillo son muy frecuentes, suponen aproximadamente un 10% del total de las fracturas, con una incidencia estimada de aproximadamente 187 por cada 100.000 habitantes anualmente. Son fracturas per se intraarticulares, muchas veces asocian luxación y se presentan con un patrón de distribución bimodal. Aparecen en pacientes jóvenes, sobre todo varones con traumas de mayor energía, muchas veces traumatismos deportivos, y luego en pacientes ya más mayores con osteoporosis en las que el hueso pues, es mucho más frágil, ¿no? Hay varios factores de riesgo, como la edad, un índice de masa corporal alto y historia previa de fracturas. Son fracturas que si no son especialmente complejas y se tratan bien, no deberían de dar especialmente problemas, pero pueden dejar importantes secuelas por complicaciones en la consolidación y artrosis precoz. Hay que tener en cuenta que el tobillo es una articulación de carga. Entonces, bueno, esto es la estructura de la presentación. Vamos a hablar primero de la anatomía y la biomecánica del tobillo. Pasaremos hablando del diagnóstico por imagen, de las clasificaciones, como ha comentado antes Salva, de los hallazgos clave, que es el bloque más extenso, y finalmente veremos cómo se hace un informe estructurado con un ejemplo, ¿no? Recordamos que el tobillo es una articulación que es como un anillo, pero no un anillo no solo en un plano, sino en dos planos. Incluso hay autores que consideran que la sindesmosis es el tercer anillo menor, con lo cual estamos hablando de estabilizaciones circulares que si se rompen en dos puntos se convertirían en inestables, ¿no? Y aunque la anatomía del tobillo es bastante más compleja, lo más sencillo para entenderlo biomecánicamente es separarla en 4 columnas, que son 4 columnas osteoligamentosas, es decir, que tanto si falla el hueso como si falla el componente ligamentoso, vamos a tener una lesión de esa columna, una lesión, una rotura del anillo en ese punto. En la columna lateral, a nivel óseo, tendríamos el maleolo lateral y su equivalente ligamentoso es el complejo ligamentoso lateral del tobillo. La columna medial se compone por el maleolo medial en cuanto al hueso y el equivalente ligamentoso es el ligamento deltoideo. La columna anterior tiene 2 anclajes óseos, el canto anterolateral de la tibia, que también se conoce como el fragmento de Tillot-Chaput o cuarto maleolo o maleolo anterior, y en la vertiente peroneal el fragmento de Wagstaff o Lefort-Wagstaff. ¿Y qué se inserta ahí? El ligamento tibio-peroneal anterior-inferior de la sindesmosis. Y a nivel posterior tenemos el maleolo posterior y ligamentoso el tibio-peroneo posterior-inferior. Recordamos otra vez que da igual el hueso o el ligamento, cualquiera de las dos supone una rotura del anillo. Bien, las lesiones de tobillo pueden producirse por fuerzas de inversión o eversión. Lo más frecuente son las fuerzas de inversión. Cuando ocurre una fuerza de inversión, primero se lesionan las estructuras laterales y después vamos a pasar a lesionar la columna posterior y finalmente la columna medial. Mientras que en las de eversión ocurre lo contrario. Iniciamos en la columna medial, después nos vamos a lateral y finalmente a posterior. Vamos a pasar a hablar ya del diagnóstico. Por supuesto está la evaluación clínica primero, pero nosotros no la hacemos, o por lo menos yo no sé hacerla. Y después pasamos a las pruebas de imagen. Por supuesto, ante una fractura simple, radiografía simple, al menos 2 proyecciones ortogonales. Disponemos de la TC, que es lo que vamos a hablar en esta charla. Y hay un papel para la resonancia magnética, pero normalmente no es en el contexto agudo, sino es más para valorar lesiones puramente ligamentosas o lesiones osteocondrales. No me voy a parar mucho en la radiografía simple porque no es el objetivo de esta charla, pero tenéis que conocer cuáles son las indicaciones de realizar una radiografía de tobillo. Son cuando se cumplen las reglas de Ottawa, que en cuanto al tobillo son cuando hay dolor en el maleolo peroneal, dolor en el maleolo medial o imposibilidad de apoyar o dar 4 pasos, tanto en el momento del trauma como en el momento de la exploración.
También tenemos que hacer radiografías de pierna proximal si sospechamos una fractura de Mesonev, esto lo veremos después. Sería interesante realizar radiografías de estrés o encarga, pero en la lesión aguda no es muy viable. Como os podéis imaginar, una persona con una fractura de tobillo no se va a poner de pie a apoyar sobre ese pie. Y recalcaremos después la importancia de las radiografías pre-reducción cuando vamos a informar una TC. La serie de tobillo en general incluye una proyección AP, una proyección en mortaja, que es una AP con rotación interna de 15 grados, y una lateral. En muchos hospitales se tiende a obviar una de las dos APs. No debería, pero es lo que se suele hacer, y muchas veces la lateral no se adquiere correctamente y esto limita bastante la valoración de las fracturas. De nuevo, no me voy a detener en qué es lo que hay que mirar en la radiografía simple, lo podéis encontrar online en Radiopedia muy bien, el Radiology Assistant, pero brevemente recordad, buscamos fracturas, sobre todo malleolares, la lateral, el medial y el posterior, revisad bien la cúpula del astrágalo, revisad bien el proceso anterior del calcáneo y la cola del quinto metatarsiano. La alineación articular, signos de inestabilidad que luego veremos y las partes blandas. Y vamos a empezar a hablar ya de la TC. ¿Cuándo está indicado hacer una TC en una fractura de tobillo? Pues en cualquier fractura compleja, en cualquier fractura de luxación. Hoy en día los traumas la quieren en cualquier fractura de maleolo posterior, fracturas atípicas que no encajan bien dentro de la clasificación o cuando ha habido problemas en la reducción cerrada. Y una vez que se acostumbran a la TC, pues en general ya lo quieren todo el rato, ¿no? Y bueno, ahora mismo hay mucha literatura, muchas publicaciones sobre las TCs en carga. Esto es un tema que está en auge, no está disponible en todos los hospitales. Lo ideal sería hacer los dos pies a la vez para comparar las aperturas de los espacios articulares y, de nuevo, la limitación de hacer estos estudios en el momento agudo con un paciente con una fractura. Empezamos hablando de las clasificaciones. Como hemos hablado antes, o para los que se conecten tarde, básicamente hay tres, ¿no? La que más se emplea en los traumatólogos es la de Lauge Hansen, y para que sepáis, Lauge Hansen fue radiólogo, era un radiólogo danés y debió de convertirse así en el único radiólogo al que el traumatólogo ha hecho caso jamás, pero bueno. Es la más empleada y la más aceptada hoy en día, se basa en el mecanismo de lesión, se hizo en función de un estudio cadavérico, pero se ha visto después in vivo que sí que tiene razón. Considera todas las columnas, también introdujo el concepto del equivalente ligamentoso y siempre ocurre una secuencia predecible. Por tanto, si llegamos al estadio 2 de uno de los tipos de fractura, siempre hemos tenido que pasar por nivel 1, con lo cual podemos detectar que debe haber una lesión oculta. Se basa en dos palabras. La primera nos dice cómo está el pie en el momento de la fuerza deformante y la segunda es la fuerza deformante. Hay 5 tipos, el tipo 5 ni lo pongo porque es rarísimo, en realidad es como una fractura de pilón, y luego en realidad hay 3 tipos más frecuentes que son supinación-aducción, supinación-rotación externa, pronación-rotación externa y pronación-aducción, ¿vale? Como este último es más raro, os recomiendo, yo siempre voy a este cuadrito que es del Radiology Assistant, que además correlaciona la clasificación de Weber, de la que ahora hablaremos, con la de Lauge Hansen, ¿vale? Y con esto vais a poder informar la mayoría de las fracturas. La de Weber es muy conocida, es muy simple, pero se basa únicamente en el nivel de la fractura peroneal y no considera las fracturas o las lesiones de las columnas medial y posterior, por tanto se queda corta. Y la última, la clasificación de la AO, es buena, pero es muy farragosa. También considera todas las columnas, pero como decía antes, es una clasificación que se emplea sobre todo para documentación. Y vamos a meternos ya en cuanto a los hallazgos clave de las fracturas de tobillo. La morfología de la fractura y sobre todo la de la peroneal nos va a ayudar a saber ante qué tipo de fractura estamos hablando, ¿vale? Entonces, tenemos fracturas infrasindesmales, que son las típicas Weber A. Luego veremos en qué tipo se clasifican según la de Lauge Hansen, pero sobre todo os recomiendo que vayáis a ese cuadro de Radiology Assistant. Tenemos las fracturas transsindesmales, suprasindesmales y luego hay otro tipo que son las parasindesmales, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Y en cuanto al maleolo medial, tenemos las fracturas oblicuas, que también se conocen como fracturas de empuje o push-off, y las fracturas transversales, que básicamente son avulsiones o pull-off, porque hemos tirado, ¿no? Entonces nos dice hacia qué lado va la fuerza. Recordad que tanto la altura como la morfología de la fractura de peroné nos va a ayudar a determinar el tipo de la lesión. Vamos a ver esto con un poquito más de detenimiento. Lo primero en lo que nos vamos a fijar es la altura de la lesión. Si es una fractura muy alta, como 6 centímetros por encima del pilón, nos encontramos ante una lesión suprasindesmal Weber C, que es la que ocurre en la clasificación de Lauge Hansen, pronación, rotación externa. Y son estas fracturas que son muy altas, ¿vale? Suprasindesmal. Sin embargo, si estamos bastante más abajo, más o menos al nivel
o inferior al pilón, ya nos tenemos que fijar en la morfología. Y cuando hablamos de la extensión baja, hay que fijarse en la parte medial del trazo de fractura, la que da contra la tibia, porque por el lateral puede subir bastante más, ¿no? Si tenemos una fractura transversal, nos vamos a encontrar una fractura infrasindesmal, es decir, un Lauge-Hansen supinación-aducción o un Weber-A, que es lo mismo. Si tenemos una fractura transversal oblicua, que es baja por la parte medial, alta por la parte lateral, pero que en el plano sagital es más o menos axial y muchas veces presenta un fragmento en mariposa, esto es una fractura parasindesmal, que es la que ocurre en el Lauge-Hansen pronación-aducción. Y es un Weber-C también porque es suprasindesmal, pero estas fracturas son bastante raras. Entonces, solo acordaros de ella cuando algo no os case. Y por último están las fracturas más frecuentes, que son las estiroideas, que son bajas anteriores, altas posteriores, parecen una L en el plano sagital, son las fracturas transindesmales, como veis, su extensión medial llega justo a la parte de la sindesmosis, y estas son las Lauge-Hansen, supinación, rotación externa o Weber-B. Vamos a hablar ahora del maleolo posterior, que es un hot topic en trauma. El maleolo posterior se conoce también como tercer maleolo o fragmento de Volkmann y supone, como os he dicho antes, la inserción tibial del ligamento tibioperoneal posterior inferior. No ocurre en las fracturas infrasindesmales, ¿vale? Y esto es importante porque si veis una fractura que parezca infrasindesmal pero tiene un maleolo posterior, no es una de estas, ¿vale? Y en el resto de las fracturas sí que puede ocurrir. Hoy en día hay una tendencia a la fijación del fragmento de maleolo posterior. Se sabe que este fragmento se estabiliza al reducir los maleolos lateral y medial, pero hoy en día sí que hay una tendencia a intervenir este maleolo. Y antes se consideraba sobre todo el tamaño, inició con un 5 a 10% de la superficie articular del pilón, después fue un 25%, perdón, al revés, primero era un 25% y luego un 5 a 10%, pero hoy en día lo que más se considera es la inestabilidad de la sindesmosis. También tenemos que ver otras cosas como la superficie articular, si hay escalones, si hay fragmentos impactados o presencia de fragmentos intercalares. Y por esto se recomienda una TC en las fracturas de maleolo posterior. Bien, se usa esta clasificación y esta sí que se usa, debemos de conocerla, la clasificación de Bartoniczek, que lo que considera sobre todo es la morfología del fragmento, no tanto el tamaño, aunque va un poco implícito, y si existe afectación o no de la incisura fibularis de la tibia, que es la parte que articula con el peroné. Hay 5 tipos, pero el 5 no os lo pongo porque es no clasificable, ¿vale? Entonces, tenemos estos 4 tipos. El primero es una fractura que no afecta a esa incisura, es decir, es extracisural. La segunda es intracisural con un fragmento postero-lateral, como esta. La tercera es intracisural, pero tiene un fragmento grande que se extiende hasta el maleolo medial. Y la cuarta es, la tercera es un doble fragmento, ¿vale? Me he equivocado. Y la cuarta es un fragmento grande que se extiende hasta el maleolo medial. Por lo tanto, esta clasificación tenéis que conocerla. Como ha dicho antes Silvia, también se puede describir sin más. Yo sigo dando el tamaño del fragmento, aunque realmente no estoy muy segura de que les interese los datos, pero bueno, lo suelo medir en el plano transversal y en el plano sagital. Y también hay gente que da el tamaño de este fragmento en función del área de superficie articular del pilón tibial, que es excluyendo el maleolo medial. Yo esto no lo hago. Y después tenemos que ver cómo está la superficie articular, es decir, hay escalones, tenemos un fragmento impactado que también se conoce como fragmento tie punch, tenemos un fragmento intercalar, que son fragmentos corticales que se interponen en el foco de fractura y nos van a impedir la reducción. Todo esto hay que decirlo en el informe. Y vamos a ver ahora qué tipo de fracturas ocultas, entre comillas, porque algunas no están ocultas en la radiografía y otras pues sí que nos puede costar bastante verlas, ¿vale? Son la fractura de Wagstaff, la fractura de Tillot-Chaput, la fractura de Maisonneuve, esta no es oculta en la radiografía como tal, pero no sale en la serie de tobillo, y las fracturas osteocondrales de la cúpula astragalina, que no voy a meterme más a lo largo de la charla, pero que tenéis que revisar también. Entonces, la fractura de Wagstaff o fractura del Lefort-Wagstaff es una fractura avulsión del tubérculo anterior del peroné y supone una avulsión de la inserción peroneal de este ligamento. Hay una discordancia entre el fragmento que se suele fracturar, que sería este que veis aquí en rojo, y la huella del ligamento en el peroné. Por tanto, no siempre la presencia de un fragmento en esta zona supone que se ha avulsionado todo el ligamento, ¿vale? Pero es importante reseñar que hay un fragmento de este tipo. Hay una clasificación, pero no se usa mucho, simplemente que sepáis que existe y yo la verdad no la uso. Y este sería ese fragmento, ¿vale? Suele salir en las fracturas de supinación, rotación externa, es decir, las transindesmales.
Después tenemos el canto anterolateral de la tibia, que se conoce también como fractura de Tillot-Chaput. No es lo mismo que una fractura de Tillot, que es una fractura tipo Salter-Harris, que ocurre en los adolescentes. Solo este nombre no sirve, ¿vale? Lo podéis llamar solo Chaput, maleolo anterior, cuarto maleolo. Incluso hay traumatólogos que si tienes una fractura trimaleolar con avulsión de este canto, también le llaman fractura cuadrimaleolar. Y aquí se inserta el ligamento tibioperonal anterior-inferior. Ocurre en las fracturas tipo transindesmal, suprasindesmal, es decir, la subyacción rotación externa, pronación rotación externa y pronación aducción. Y estas sí que no se suelen ver en la radiografía, es completamente insuficiente para su valoración. Y puede ser un fragmento muy pequeñito, como este, fijaros que le falta aquí una esquinita, y es muy, muy importante, estas sí que las fijan, bueno, porque van a producir una instabilidad importante. Hay una clasificación que tampoco se usa, pero lo que sí que es importante es decir si es extra o intratisural, es decir, se mete o no en la tisura fibular. La fractura de Meissonier, esta la conocéis todos probablemente, no deja de ser una fractura suprasindesmal normal y corriente, pero muy alta, y por tanto, como es muy alta, no sale en la serie de tobillo. Entonces, ¿cuándo tenemos que hacerla? Pues si vemos una fractura de tobillo, pero no hay fractura de peroné, es decir, tenemos fractura del maleolo medial o una fractura del maleolo posterior, o tenemos signos de inestabilidad en la sindesmosis, se nos abre la sindesmosis o se nos abre el espacio claromedial, tenemos que hacer esa radiografía de la pierna completa para detectar la fractura de peroné. ¿Y por qué? Porque si tenemos una fractura de maleolo posterior, ya sabríamos que estaríamos en el estadio máximo. Pero si tenemos solo del medial y no sabemos qué está pasando aquí, no sabemos si estamos en un estadio 3, en un 1 o en un 2. Bien, la inestabilidad es otro hot topic en trauma, pero estamos bastante limitados, como os he dicho antes, para valorarla en el momento agudo. Lo más importante es la inestabilidad sindesmótica. Si os imagináis qué pasa cuando un paciente carga y la sindesmosis no es competente, se va a abrir completamente el tobillo y no va a funcionar bien como una articulación de carga. Hay un montón de publicaciones recientes que hablan de esto, sobre todo de carga. Suelen decir que por favor los estudios sean bilaterales. Esto es difícil técnicamente, hay muchos hospitales que no lo tienen disponible y bueno, hay algunas publicaciones que hablan que el punto medio de la sindesmosis es donde mejor tenemos que fijarnos, pero lo que pasa a veces también es que el peroné rota y eso también es importante fijarse, con lo cual, según a dónde rote, vamos a ver que se abre más por delante o por detrás. Tenemos que ver también si hay acortamiento del peroné o hay un mismatch entre las superficies articulares. Las medidas absolutas están un poco en entredicho. No se pueden extrapolar libremente las medidas de las radiografías que sí que están muy asentadas a la TC, ¿no? Normalmente se dice que aumentan un 10% cuando nos pasamos al TAC. Pero aún así, esto todavía no está muy consensuado. Y luego tenemos que fijarnos también en la inestabilidad medial, que básicamente supone esa apertura del espacio claro medial o un tilt o inclinación talar externa. Como os digo, lo ideal sería comparar los dos lados en carga, pero esto no se puede hacer en el momento agudo. Y lo que estamos buscando son indicios de lesiones del equivalente ligamentos. Entonces, por ejemplo, si vemos este TAC, que os fijáis lleva ya un fijador externo, pues no parece que tenía mucha inestabilidad, ¿no? Pero si os fijáis en la radiografía pre-reducción, fijaros cómo estaba ese espacio claro. Aquí claramente el ligamento deltoideo está volado, ¿no? Entonces es súper importante revisar esas radiografías pre-reducción porque la TC va a subestimar la inestabilidad, ya que el paciente normalmente viene con una férula puesta y además está tumbado, no está cargando. En cuanto a las partes blandas no me voy a parar mucho. Hay que valorar que no haya interposición de partes blandas o atrapamiento de tendones en el foco de fractura, porque esto puede lesionar el tendón y va a impedir una reducción cerrada. Y, por último, podemos fijarnos también en el estatus cutáneo, aunque esto ya lo ven los traumatólogos, pero podemos ver esas flictenas que aparecen, es muy típicamente en las fracturas de tobillo, derrame, colecciones, etcétera. Y esto no es tan importante decirlo en el informe. De hecho, lo que os puede dar es pistas de que no tienen prisa por operar, porque cuando están estas flictenas tienen que esperar a que se resuelvan para poder atravesar esta zona, si no se va a complicar la herida prácticamente seguro. Bueno, vamos a pasar ya a ver un ejemplo con lo que es el informe estructurado. Esta tabla, que puede parecer un poco farragosa de entrada, en realidad simplemente os tenéis que fijar en la columna izquierda. Vamos a hablar de las fracturas maleolares, de las lesiones ocultas, signos de inestabilidad, de clasificación y las partes blandas. Y si vamos rellenando los cuadritos, tendremos el informe perfecto para cualquier fractura. Esto, por hacer un poco de publicidad, lo vais a tener también no solo del tobillo, sino de muchas otras fracturas a corto plazo en la web de SERME.
Y vamos a pasar a ver ya un caso. Tenemos un varón de 47 años con dolor y deformidad del tobillo izquierdo tras un traumatismo jugando a fútbol. El paciente, cuando vamos a hacer la TC, esta es la placa que vemos ya con la férula puesta, ¿vale? Y ya vamos a poder ver bastantes cosas. Vemos que hay una fractura de peroné, que en el plano anteroposterior no lo vemos, pero tiene esa morfología en L, con lo cual ya sabemos que es una fractura transindismal. Vemos que también hay una fractura del maleolo posterior y no vemos ninguna fractura del maleolo mediano. Os voy a poner estos vídeos que espero que funcionen, ¿vale? En el plano axial vemos esa fractura peroneal. Lo vuelvo a poner. Vemos también una fractura del maleolo posterior. No hemos visto nada en el maleolo medial. En el plano coronal, de nuevo vemos esa fractura transindismal, la fractura del maleolo posterior, y confirmamos en el otro plano que tampoco hay fractura del maleolo medial. Y en el plano sagital nos permite ver esa fractura de peroné y esa fractura del maleolo posterior. Esto lo vamos a ver ahora más tranquilamente, pero es para que tengáis un poco una visión general de cómo era esta fractura, que es una fractura muy típica y la podemos ver cualquier día. Bien, pues tenemos estas 4 imágenes que básicamente nos resumen los hallazgos. Tenemos esa fractura de peroné, que hemos visto con una morfología espiroidea, transindismal, una fractura del maleolo posterior, no hay fractura del maleolo medial, y aquí otra visión de esa fractura del maleolo posterior. Con lo cual, vamos a empezar a describir estas fracturas maleolares. Tenemos, como hemos dicho, una fractura del maleolo lateral transindismal. Ya sabemos que estamos en este escenario, supinación, rotación externa, y por lo menos estamos en este estadio 2, o un Weber B, ¿no? No tenemos fractura del maleolo medial. Bueno, pues vamos a pensar, no estamos en un 4. Y tenemos fractura del maleolo posterior, que sabemos que tenemos que analizar con un poquito más de detenimiento. Vamos a ver esa fractura del maleolo posterior. ¿Afecta la incisura fibularis? Pues sí, ya hemos visto que se extiende aquí, ¿no? En cuanto a la clasificación de Bartoniczek, es un fragmento posterolateral, así que tipo 2. El tamaño, pues lo medimos en el eje transversal y en el plano sagital. Y en cuanto a la superficie articular, pues escalones, etcétera, no hay, pero sí que tenemos este fragmento intercalar ahí metido, que es cortical y además está rotado, y que hay que decirlo en el informe porque si no, no nos va a dejar reducir. Y bueno, como comentario extra que debería de poner el informe también, tenemos un pequeño cuerpo libre articular. Vamos a pasar a ver ya qué lesiones ocultas podemos tener. Entonces, vamos a repetir el plano axial y quiero que os fijéis aquí delante. Tenemos ese fragmento óseo, ¿vale? Y podríamos pensar de entrada que probablemente depende del peroné, ¿no? Porque salen las fracturas transindismales. Sin embargo, si nos fijamos un poco mejor en la tibia, aquí le falta un trocito. Y esto quiere decir que no es un fragmento Wagstaff, no sale del peroné, sino que es una fractura del canto anterolateral de la tibia, una fractura del chaput. Y es muy pequeñito, es extracisural. Y si vemos en la ventana de partes blandas, forzándola, podemos ver incluso ese ligamento retraído con el fragmento, ¿no? Y aquí podéis ver de dónde salía ese pequeño fragmento. No tenemos fractura de Maisonneuve porque ya tenemos una fractura abajo, no habría falta hacer la fractura de la placa de la pierna, y tampoco tenemos fracturas osteocondrales en la cúpula del astragal. Por último, antes de hablar de la clasificación, vamos a hablar de los signos de inestabilidad. La sindesmosis no está especialmente dañada, aunque sabemos que tenemos una lesión súper inestable de la sindesmosis porque tenemos maleolo posterior intracisural y un arrancamiento del ligamento anterior. Pero, sin embargo, fijaros que el paciente tumbado tiene un poquito de bostezo, pero tampoco es una cosa muy llamativa. En cuanto al espacio claromedial, no está abierto, ¿vale? Y tampoco está inclinado el astrágalo. Así que tampoco sabemos muy bien lo que ha pasado ahí. No nos podemos quedar tranquilos porque sabemos que el paciente no está en carga. Y la alineación articular está conservada. Si ponemos la ventana de partes blandas, vemos que hay un pequeño fragmento óseo en la teórica localización del ligamento deltoideo profundo. Y si volvemos a sacar nuestro cuadro de los estadios, en el 3 sabíamos que estábamos porque teníamos el maleolo posterior. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Tenemos seguro una lesión, sí o no, de la columna medial? Bueno, pues lo que hay que hacer es irse a la radiografía pre-reducción. Y esta es la radiografía pre-reducción que desgraciadamente a veces no las tenemos disponibles. Y aquí podéis ver qué gran apertura del espacio claromedial tenía, el tilt talar y cómo estaba la sindesmosis ya abierta. Podéis ver perfectamente, con lo cual, si nos quedaba alguna duda, ya no nos queda. Estamos en un estadio 4. De la clasificación de la Auke-Hansen, supinación, rotación externa o un Weber B. Así que rellenamos nuestro cuadrito y en cuanto a las fracturas maleolares, diríamos que tenemos una fractura bimaleolar de tobillo con una fractura de maleolo lateral transindesmal, que no hay fractura del maleolo medial, que tenemos una fractura de maleolo posterior que es intracisural posterolateral, podéis dar el tipo de la clasificación de Bartoniczek,
podéis dar el tamaño, especificar que no tenéis escalones articulares, pero que hay un fragmento intercalar, que en cuanto a lesiones ocultas tenemos una fractura del canto anterolateral de la tibia, que es extracisural, que en cuanto a los signos de lesión de equivalente ligamentosa hemos detectado que hay un signo de una lesión ligamentosa medial y que tenemos una alineación articular conservada. Fractura de tobillo tipo SER, estadio 4 o Weber B transindesmal. Las partes blandas en este caso estaban bien, no me he querido meter más. Y bueno, pues este es el paciente 6 meses después de la cirugía, con una radiografía en carga, y os señalo simplemente este arponcito que es la reconstrucción del canto anterolateral de la tibia, ¿vale? O sea, este fragmento tan minúsculo sí que lo llegaron a fijar. Y en resumen, tenemos las fracturas de tobillo. Recordad que anatómicamente lo más fácil es recordar que se componen de 4 columnas osteoligamentosas, que tenemos que ver si hay una fractura maleolar, pero también signos de equivalente ligamentoso. Que la morfología de las fracturas maleolares, tanto la lateral como la medial, nos va a ayudar a determinar el tipo de lesión porque nos dice la fuerza deformante. Que la TC se recomienda, aparte de en fracturas complejas, fracturas luxación, etcétera, en las fracturas de maleolo posterior y que tenemos que ver si está afectada la incisura fibularis y cómo está la superficie articular. Recordad que hay fracturas ocultas que tenéis que buscar, sobre todo las avulsiones de la sindesmosis anterior, tanto en su inserción peroneal como en la inserción tibial. Las fracturas de Maisonneuve, recordad buscarlas si no tenemos fractura de peroné, pero hay lesión medial o de columna posterior. Y revisad siempre también la cúpula del astrágalo. En cuanto a la inestabilidad, recordad que la TC se queda corta porque el paciente no está en carga y muchas veces está con férula, y si tenéis disponible, revisad las radiografías pre-reducción porque podéis ver que estáis en un estadio superior del que creíais. Y que por lo menos en mi hospital, y yo creo que en general en la literatura de trauma, la clasificación más globalmente aceptada es la clasificación de Lauter-Hansen. Y eso es todo. Muchas gracias. Vale. Andrea, ¿me oyes? Sí. Sí, vale. Pensaba que se había quedado trabado. Nada, bueno, lo primero, muchas gracias. La verdad es que me ha encantado la charla. Creo que es útil tanto para radiólogos generales en una guardia como para propiamente nosotros, los radiólogos de músculo. Si te parece, empezamos con algunas preguntas que han hecho. Yo lo único que quería hacer una pregunta yo antes de nada, en cuanto a las fracturas de maleolo posterior, que se decía antes como que las quirúrgicas eran las que afectaban a más del 25% de la superficie articular, si no recuerdo mal. Sí, Pero que ahora se tiende a fijar todas, ¿no? O da igual un sí. poco la... Sí, Se es lo que tiende a... comentaba antes, que me he confundido. De hecho, al revés. Al principio era 25% de la superficie del pilón, luego lo acortaron a 5 o 10% y ahora yo creo que el tamaño les da un poco igual. No suelen ser fragmentos pequeños en general. Y lo que les importa sobre todo es si afecta o no a esa incisura, porque ya implica que va a ser una lesión inestable de sindesmosis, ¿no? Como comentaba antes, al reducir ellos no empiezan por el maleolo posterior, empiezan por los otros 2 maleolos y muchas veces queda estable el maleolo posterior, por eso antes no lo fijaban, pero ahora casi siempre sí que lo fijan, porque tiene como mejores resultados de estabilidad en la sindesmosis. Vale, pues ahora alguna pregunta del chat. Preguntan que si, bueno, en tu experiencia los radiólogos, bueno, están familiarizados con tu hospital, están familiarizados con el informe estructurado y si están de acuerdo con utilizarlo o cuál es tu experiencia o si solo lo utilizáis los de músculo y los residentes o si tenéis algo estandarizado en el servicio. Bueno, y como os digo, esto empezó con un póster, ¿no? Y al final el póster ha ido como criando. La plantilla que usábamos los 2 autores del póster, yo creo que la han ido adaptando el resto de miembros de la sección y los residentes, pues se la van pasando entre ellos. Yo creo que el resto de adjuntos que hacen guardias en general no suelen informar mucho las fracturas, con lo cual al final hay una especie de pseudoversión del informe estructurado pseudo personalizada para cada radiólogo, pero más o menos sí que la utilizamos y los traumatólogos tenemos bastante buen feedback con ellos de que están contentos, ¿no? De hecho, un día decían, ¿no? Como, es que en nuestro hospital nos informan, nos ponen la clasificación de Bartoniche, como, wow. Sin embargo, sé, por ejemplo, que mandamos una resi a rotar fuera
y básicamente se reían los otros residentes del otro hospital de ella porque decían que estaba diciendo de las fracturas de tobillo, ¿no? Que de dónde se había sacado eso. Entonces, bueno, pues yo creo que es una cosa que hay que consensuar con los traumatólogos de los hospitales y si están de acuerdo, cuanto más uniformemente informemos, desde luego mejor nos vamos a entender, ¿no? Vale. Un poco también en relación a esto, preguntan que si existen guidelines internacionales estandarizadas para la valoración de las fracturas de tobillo. Es decir, yo creo que, bueno, a veces es un tema que no está muy claro y realmente yo creo que también probablemente este póster lo hicisteis un poco para aclararos un poco cómo describirlas, porque tampoco hay nada escrito así para radiólogos, al menos súper Yo creo estandarizado, que, ¿no? como decía antes Esteban, los traumatólogos muchas veces desgraciadamente no suelen nuestros informes y creo que eso en parte es culpa nuestra porque durante muchos años lo hemos tenido un poco abandonada la trauma, ¿no? Una vez que te los ganas, ya son para siempre, yo creo, los traumatólogos. Entonces, pero claro, tienes que hacer lo que ellos necesitan, ¿no? La TC es, yo creo que el sitio donde menos radiología, o sea, menos bibliografía hay en musculoesquelético, hay poquísimo. Y de hecho, haciendo un poco promo también, de ahí surge la necesidad de hacer unas plantillas de informe estructurado que vamos a sacar en SERME a corto plazo, además, de TAC, de fracturas, etcétera, porque es que hay súper poca bibliografía radiológica al respecto. Después preguntan también si existen herramientas de inteligencia artificial para ayudar a la valoración de, imagino que se refiere a radiología simple de las fracturas de tobillo. Bueno, de placa simple hay un montón, ¿no? Y yo creo que funcionan bien para su detección. El tema de la clasificación yo creo que todavía no la hacen, pero corregidme si me equivoco porque en nuestro hospital no tenemos ninguna. De placa simple seguro que hay, pero no sé, alguien que las tenga si puede comentar si también clasifican, no lo sé. No tengo la verdad. No sé si Esteban o Luisa. ¿De radiografía? Sí, de inteligencia artificial algún. Vale. ¿Pero de clasificación dices? Sí, vamos, la De pregunta pone. IA, dicen. O sea, nosotros tenemos la IA, pero la clasificación no utilizamos. Es que nosotros, de hecho, no informamos la radiografía. No nos da, o sea, por carga asistencial ya no. Y de hecho, los escáneres empezaron a informarse en las guardias porque no dábamos ya para informarlos en el día a día. Entonces, las radiografías la valora el médico de urgencias y son ellos los que solicitan luego el escáner y en la misma guardia hacemos el escáner y se intenta informar en la guardia. Pero radiografía nosotros no hacemos informes. Pregunta Eric, que si, Andrea, ¿tienes experiencia en el feedback de los traumas para considerar la medición del espacio tibio-peroneo? Si existe si sigue siendo un parámetro necesario y fiable para sospechar lesiones indesmóticas o fracturas asociadas de peroné alto como la fractura de Maisonneuve. Imagino que se refiere a si hay un. Si hay diástasis de la sindesmosis, ¿no? Sí. Pues eso lo he comentado antes. Es que en TAC no está nada bien consensuado eso. De hecho, revisando para esta charla, había 2000 artículos que últimamente son todos de TAC en carga y ni siquiera teniendo el otro pie se ponen de acuerdo. Entonces, medidas absolutas es complicado. Parece, yo extrapolo de lo que he leído en la bibliografía reciente, que lo ideal sería poder comparar los dos tobillos en carga, pero como os digo, eso en el momento agudo no es valorable, ¿no? En las placas simples sí que estaba bastante establecido, ¿no? Cuánto hay de overlap, cuánto espacio tibio-peroneal hay en la proyección AP, los 5 milímetros de toda la vida, ¿no? El overlap de 10. Bueno, pues sí, todo está muy bien, pero te tienen que hacer bien las proyecciones, estaría bien tener el otro tobillo. Entonces, yo creo que también, a mí la verdad es que no me gusta mucho medir. Creo que hay que ver un poco la sensación, ¿no? Si hay diástasis o no, yo que te va a pegar en el ojo enseguida. Y si 1 milímetro más o menos te va a cambiar radicalmente el informe, entonces no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Pero Andrea, si por ejemplo ves que hay asimetría, o sea, si por ejemplo ves que por la parte anterior, por decir algo, es más estrecho y por la parte posterior es más ancho, eso sí lo describís y sí lo dais como posible inestabilidad de la. Sí, si está abierta, si está rotado, si hay un mismatch, si está corto el peroné, todo eso lo describimos, pero que no le digo mide 4, porque igual voy 3 minutos después del café y le mido 5, ¿sabes? Es que no suelo medirlo.
Y aún así, yo os digo que muchas veces luego sabemos que vamos cortos. O sea, ves la radiografía de prereducción y tenía la sinuesmosis así. Y eso seguiría estando así si se vuelve a poner de pie, ¿no? Con lo cual, pues eso, la ATC se encarga para eso, se queda corta y tenemos que saber que se queda corta. No es que no valga, es que se queda corta. Pues no sé si los expertos tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran preguntarle a Andrea o que quieran recalcar. ¿Alguna cosilla? En mi caso, yo, Andrea, o sea, los traumatólogos se han acabado ya leyendo vuestros informes y les hacen caso, no te dicen la típica frase de no es necesario que No, nos pues hagas informes. se los leen y les cambia las cosas, porque, por ejemplo, los chaputs pequeñitos se los comen, en el TAC también se los comen, porque no Sí, los sí. ven. Entonces, eso se lo leen. El Waxtafe también a veces sale un trozo que no es un Waxtafe, ¿no? Entonces, también se lo leen. Entonces, ya, como son informes así, porque con el informe estructurado sale un informe de 4 líneas, o sea, no sale un parrafazo. Y entonces, porque hay cosas que no interesan, ¿no? Entonces, sale un informe muy corto que yo creo que les resulta súper útil. A nosotros es que sí, hay veces que sí, es verdad que va cambiando un poco, o sea, que la tendencia es a cambiar, pero a nosotros sí muchas veces nos hacían el típico comentario de no es necesario que hagas informes, solamente necesito el escáner. Sí. A nosotros nos sigue pasando, pero en tobillo los hemos convencido. La verdad es que eso yo lo odio cuando me dicen lo de no, haz el escáner y sin el informe. No, pues, ¿para qué estamos nosotros aquí? No sé. Que den un poco de valor a nuestro trabajo. Una cosa te quería preguntar, Andrea, respecto a lo de las radiografías de rodilla en las fracturas de Maisonneuve. Decías que se hacían cuando pues, veías fractura del malleolo medial y posterior, que por lógica en teoría debería estar también afectado el lateral. Las radiografías estas entiendo que ya los traumas las pidan o alguna vez habéis vosotros pedido porque no había completado, no habían completado con radiografía de rodilla y... Pues mira, muchas veces las tienen pedidas de urgencias ya, pero hay veces, y yo creo que también es por la organización de la urgencia en nuestro hospital, hay veces que no sé si no siempre atiende, hay veces que el médico de familia o tal, igual no lo tienen tan integrado, ¿no? Y hay veces que se pide el TAC y tú ya estás viendo que tienes que tener una placa de pierna y no la tienes, con lo cual lo ponemos en el TAC, se recomienda RX de pierna completa. Muy bien. Entonces, yo te diría pues, que igual 2/3 vienen con la placa hecha ya y 1/3 se les escapa que había que pedirla. Vale, perfecto. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más, ningún comentario, creo que lo podemos dejar aquí. De nuevo, muchas gracias, Andrea. Es que me ha encantado la charla, la verdad. También, Andrea. Y nada, Salva, no sé si querías decir algo más. Sí, muchas gracias. Como siempre, Silvia, muchas gracias por tu excelente moderación. También muchas gracias a nuestros expertos, a Luisa Nieto, a Esteban. Y después, Andrea, yo creo que, vamos, mejor imposible. O sea, que lo has preparado muy bien. Esta charla tuya es para volver a verla. Yo creo que todo el mundo la va a tener y se la va a mirar en el repositorio y en el canal de YouTube cuando lo tengamos, ¿no? Yo creo que intento hacer un pequeño resumen. Todo lo que nos has dicho es, señoras y señores, es posible hacer un informe estructurado en la fractura de tobillo. Fíjense en las 4 columnas, fíjense en las fracturas malolares, digan la inestabilidad y sobre todo usen la clasificación de Lars Hansen. Y eso ha quedado claro. Y eso, encima, lo que has dicho es que los traumas se la miran, vamos, porque es importante trabajar en equipo, por supuesto, con nuestros traumatólogos, pero es que la valoran y la aprecian, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es la manera de convencer de que la intentemos aplicar en todos los centros. No sé si te parece bien este pequeño resumen o quieres añadir algo más, Andrea. Nada más, solo eso, que acordaros que dentro de las de malleolares, el malleolo posterior ahora mismo está muy en boga y hay que prestarle un poquito de atención especial. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Andrea. Seguro que vamos a contar contigo en más sesiones. Simplemente recordaros que mañana tenemos al doctor Ángel Morales que nos va a hablar de funciones del informe radiológico, repercusiones prácticas. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Andrea. Gracias, Silvia. Gracias, Esteban. Gracias, Luisa. Gracias, Dani. Sí. Nos vemos. Un saludo a todos. Adeu. Gracias. Gracias. Hasta luego.